Hola a todos, me llamo Enrique de Ramo Garrido, soy médico internista y me he especializado en la atención e investigación de las enfermedades autoinmunes en general y del lupus eritematoso sistémico en particular. Actualmente soy miembro de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes y conjuntamente con la Asociación Coordinadora de Autoinmunes hemos planteado participar en la celebración del Día Mundial del Lupus con actividades de difusión del conocimiento de esta enfermedad. En este sentido, hemos elaborado una serie de vídeos informativos sobre el lupus en los que destacamos las publicaciones que han aparecido en el ámbito sanitario en los últimos 12 meses. A continuación, damos inicio al primero de estos vídeos que tendrá una continuidad regular en los próximos días y estarán a disposición de todos aquellos que los consideren de utilidad. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica, pero la mayoría de los pacientes presenta un número limitado de manifestaciones. Esta imagen que vemos a nuestra derecha representa gráficamente los diferentes órganos y sistemas que pueden verse afectados. El sistema nervioso central y periférico, el corazón, los pulmones, el aparato genitourinario, la sangre y órganos hematopoyéticos, las mucosas en general y los ojos, el aparato gastrointestinal y el hígado, el sistema musculoesquelético y la piel. El lupus es una enfermedad incurable, crónica, autoinmune, que produce inflamación en diferentes partes del organismo. Puede ser desde leve hasta muy grave. 90% de los casos son mujeres y un 80% se encuentra entre los 15 y 45 años, es decir, el periodo fértil de la vida. Su causa es desconocida, pero se considera que los pacientes tienen una predisposición genética a padecer la enfermedad y determinados factores medioambientales activan los síntomas. El sistema inmune es el responsable, protagonista de los diferentes signos y síntomas que ya hemos comentado antes. Con un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes tienen una supervivencia casi normal. Un paciente se puede hacer muchas preguntas cuando se siente enfermo. Entre ellas podríamos citar las siguientes, las que se anotan en esta diapositiva. ¿Por qué me han diagnosticado de lupus? ¿Cuál es la causa del lupus? ¿Cuál es la causa de mi enfermedad? ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué significa esto? Y, por último, la pregunta más lógica es ¿cómo podemos resolverlo? Las respuestas de que disponemos se han obtenido de lo que se denomina investigación científica, ya sea de tipo preclínico o básico, como de tipo clínico o asistencial. En esta primera entrega vamos a comentar la primera pregunta mencionada. ¿Por qué me han diagnosticado de lupus? Dicho de otra manera, ¿cómo se llama la enfermedad que tengo? ¿Y queda bien identificada mi enfermedad con este nombre? Para responder esta pregunta vamos a volver a revisar las características del lupus. ¿Cómo sería un enfermo prototipo de lupus? Este caso que aquí está descrito podría ser un paciente modelo de lupus, uno que tuviera las características que figuran en esta diapositiva. Lesiones cutáneas típicas de lupus, afectación multiorgánica, presencia de múltiples autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM y o patología renal característica de la nefritis lúpica. Pero seguro que todos estamos de acuerdo en que falta cierta precisión o concreción, como lo queramos llamar. ¿Hay que tener todo o basta con tener algunas cosas solamente? Porque está claro que si hacemos definiciones inconsistentes de la enfermedad, esto nos va a llevar a nosotros y a todos los interesados en el problema, ya sea otros médicos clínicos, los propios pacientes, los que administran los recursos de atención sanitaria, epidemiólogos e investigadores básicos que pretendan mejorar el conocimiento científico, van a llevar a todos ellos a contar realmente distintos sujetos y a concluir, por tanto, diferentes opiniones sobre los mecanismos de la enfermedad y el tratamiento que puede ser más útil en los pacientes. Así que hemos de ponernos de acuerdo para que todos hablemos de lo mismo.
Y para eso clasificamos. Disponemos a los sujetos en diferentes categorías que los distingan unos de otros. Los lupus con los lupus y las artritis reumatoides con las artritis reumatoides. Y a cada grupo le damos un nombre. Pero podemos ser aún más exigentes y garantizar en mayor medida que ese nombre corresponde a esa enfermedad, ya sea con vistas a diagnosticar a los pacientes en la consulta, serían los que se denominan criterios diagnósticos, o considerarlos para participar en estudios de investigación, lo que serían los criterios de clasificación. Con respecto a los criterios diagnósticos, el arte del médico que atiende al paciente en la consulta es primordial. En el caso de los criterios de clasificación, de los segundos, el trabajo conjunto de todos los interesados es lo primordial. Bueno, esta tarea de ordenar los grupos de pacientes viene desarrollándose desde hace décadas, tanto en el caso de los criterios de clasificación del lupus, que como podéis ver en la diapositiva, se llevaron a cabo inicialmente en el año 1971, posteriormente hubo una revisión en el año 1982, otra en el año 1997, otra en el año 2012 y recientemente en 2019 se ha publicado la última revisión de la que hablaremos en detalle a continuación. Otras enfermedades autoinmunes sistémicas también han desarrollado esta metodología, también es posible verlo en la diapositiva y data esta actividad desde al menos mediados del siglo pasado. Otras muchas enfermedades disponen de criterios de clasificación o de diagnóstico y aquí podéis ver un listado de algunas de ellas. En el caso de los criterios de clasificación EULAR-ACR 2019, que son los que motivan esta presentación, lo que se nos indica es que se necesita hacer una prueba analítica denominada anticuerpos antinucleares como paso inicial para considerar que un paciente presenta o no un lupus. Si la prueba es negativa, se descarta el lupus. Por el contrario, si la prueba es positiva, entonces ya podemos pasar al siguiente paso. Teniendo en cuenta algunas consideraciones, se valora la presencia de las manifestaciones clínicas y analíticas que tiene el paciente y se van anotando. Y si se alcanza una puntuación de 10 puntos, insisto, en función de las consideraciones que se han hecho, se clasifica al paciente como un lupus y ya podríamos incluirlo, en este caso, en estudios de investigación. Estos que veis aquí son los diferentes criterios clínicos e inmunológicos a los que nos hemos referido en la diapositiva anterior. Para todos ellos existen definiciones que aclaran sus características, como es lógico. Podemos apreciar que si un paciente presenta una biopsia renal con datos de nefritis lúpica clases 3 o 4, pues sería suficiente para la clasificación, siempre y cuando hubiera tenido o tuviera anticuerpos antinucleares positivos. Por otra parte, si el paciente presentara derrame pleural, lupus cutáneo agudo y anticuerpos anti-DNA, pues sumaría 17 puntos, con lo que también se clasificaría como lupus. Volviendo al inicio de nuestra charla, aparentemente son dos pacientes muy distintos, pero asumimos que tienen la misma enfermedad. Pensemos en ello. Ahora somos algo más concretos que antes. Nos preguntamos, ¿los actuales criterios EULAR-ACR 2019 para el lupus son mejores o peores que los anteriores? Vamos a medir cómo de bien clasifican a los sujetos. La tabla que aquí se presenta puede parecer compleja, pero lo que podemos hacer es fijarnos en los valores 1,80, 1,87, 1,94 y 1,76, 1,80 y 1,90, que indican el valor de cada una de las tres pruebas. Pues las marco aquí el grupo de derivación y el grupo de validación se marca aquí debajo. Y estas son las tres criterios de diagnóstico de los que hemos mencionado.
dos anteriores y el actual. Como puede verse, los valores más altos se obtienen con los criterios Euler-ACR 2019 actuales. 1,94 para el primer grupo y 1,90 para el segundo. En resumen, en este paciente prototipo, con lesiones cutáneas de lupus agudo, afectación multiorgánica, anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-DNA positivos y lesión renal con biopsia consistente en nefropatía lúpica tipo 4, el diagnóstico y la clasificación de lupus, como hemos comentado, sería poco cuestionable. Pero ahora las cosas ya son más claras. Los criterios de clasificación son una prueba diagnóstica y los criterios de diagnóstico también son una prueba para el diagnóstico. Por ahora, nada más. Damos por terminada esta charla y deciros que, como hemos comentado, en las siguientes hablaremos de otros aspectos relacionados con el lupus, por ejemplo, nuevos tratamientos con fármacos biológicos, características genéticas de la enfermedad que determinan las diferentes manifestaciones clínicas y analíticas, aspectos relativos a la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes y algún otro, etcétera, que será muy interesante. Desde la DEA y la ACA os mandamos nuestros mejores deseos, especialmente para estos tiempos de confinamiento. Seguro que todo terminará pronto y bien. A todos, muchas gracias por la atención prestada.